Estamos grabando, vuelvo a aparecer. Como les comentaba antes de comenzar a grabar, el contenido que estamos abordando es globalización. El objetivo de la clase es conocer los principales aspectos que transforman la globalización como proceso. Y nosotros estuvimos viendo, llegamos, si la memoria no me falla, llegamos hasta acá. Hablamos de la globalización económica, sobre la subcontratación y la descentralización, ¿ya? Que son fenómenos que están presentes en el día de hoy. Ya hoy en la actualidad es muy común que las grandes empresas busquen empresas contratistas que les proveen de trabajadores para sus faenas y no contratar directamente, lo cual por lo general tiende a incidir en una precarización de los servicios, ya en un peor sueldo, en peores condiciones laborales, en peores condiciones sindicales, cosas por el estilo. Estuve hablando precisamente de eso y de la descentralización. ¿Ya? Ahora hablar sobre la globalización social, ¿ya? Que es un aspecto bastante interesante que por lo general nosotros lo damos como por entendido, principalmente porque... Creo que, que estoy muteado. No, me escuchan, sí, me escuchan. Ya. Principalmente viene dado por... déjenme ver si se mueve el micrófono. Chiquillos, ¿ustedes me escuchan o no? Antes de continuar. Sí, profe, yo lo escucho súper bien. Buen día. Días. Ya, bacán, porque a veces no veo que se mueva el micrófono y digo, ¿se me estará escuchando? ¿Se estará escuchando? Ya. Bien, entonces se escucha. La globalización social. Vamos a hablar acá sobre los procesos de apertura e integración que se van ocurriendo desde los últimos 30 años, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a aspectos étnicos-raciales como el reconocernos como una sociedad mestiza, reconocernos como que tenemos una raíz de pueblos originarios, de pueblos nativos que vivían acá antes de la llegada de los europeos, reconocer que todavía existe gente que tiene ese carácter de pueblo originario. Por ejemplo, Chile es una nación en ese sentido multicultural porque tenemos el pueblo mapuche, tenemos el pueblo rapanui, en el extremo norte quedan algunas minorías, pero quedan pueblos que se reconocen como quechuas, como aymaras, ¿ya? Piensen que cuando votamos por constituyentes, habían cupos reservados específicos para pueblos originarios, ¿ya? O sea, eso te habla de que existen, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Existen distintas diversidades de pueblos, ¿ya? Y no solo que vivan dentro de un país o que sean pueblos originarios, sino que también llegan migrantes con su cultura, con sus costumbres, sus tradiciones. Piensen ustedes cómo en la actualidad, por ejemplo, se han masificado los restaurantes o los delivery de comida venezolana, por ejemplo. Voy a caer que será el estereotipo, pero por ejemplo, los colombianos con las peluquerías, o sea, se nota que llegaron y llegaron con su estilo, con su modo de cortar el pelo, con el cuidado de la barba, una serie de elementos, ¿ya? Y eso también te va marcando cómo la cultura se va transformando con el paso del tiempo, inclusive a nivel de raza, de componente biológico, nos vamos a ir transformando también, vamos a ir modificándonos. Probablemente el mestizaje que se va a generar unos 10, 15 años más a futuro, vamos a encontrarnos cómo el biotipo físico del chileno probablemente se va a modificar en algunos sectores del país. Y vamos a encontrar gente que sea más alta, de piel un poquito más morena, con una contextura física más, no sé, corpulenta, ¿cachai? O sea, va a ir cambiando. Eso también tiene que ver con la diversidad que va llegando al país, o con la cual nos vamos intercambiando con el mundo. ¿Ya? También vamos a tocar un poquito en aquello que tenga que ver con la diversidad de género, diversidad sexual, ¿ya? Vamos a hablar también un poquito del feminismo en detalle. No vamos a entrar en profundidad porque no soy experto en el tema, pero sí, quizás de lo poquito que entiendo del tema, presentarles más o menos como cuál es el objetivo que tiene, ¿ya? Y que no es esta idea del fondo de destruir al hombre y que el hombre en el fondo tiene que desaparecer de la faz del planeta. No, no va por esa línea. Y también aquí las necesidades educativas especiales, ¿ya? Y también lo podríamos cambiar como capacidades diferentes también, ¿ya? Quizás el concepto más correcto sería hablar de capacidades diferentes que tienen todas las personas. Bueno, en cuanto al ámbito étnico-racial, yo te lo comentaba recién, hace un par de minutitos, el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, de reconocernos como una nación que proviene de distintas etnias, de distintas culturas, ¿ya? Hace 30 años atrás, y aquí los que tengan mi edad o que sean mayores que yo, que son poquitos, o cercanos a mi edad, que son poquitos, recordarán que por mucho tiempo la gente escondía su apellido, si era tenía un apellido, por ejemplo, mapuche, lo escondía, porque te daba vergüenza, porque te podía generar una estigmatización o el bullying a nivel escolar, de que te dijeran, oye, mapuche, peñiteña, anda a lavarte, piñiliento y cosas por el estilo, sácate el piñil de la cara. Fueron expresiones que yo escuché siendo estudiante.
Eh, y por eso la gente escondía ese apellido. Y quizás buscaba los apellidos más españoles, entre comillas, o más no quiero ocupar la palabra normal, ya, pero los apellidos más comunes, y ocupaba esos apellidos. Hoy día no, hoy día la gente se reconoce como pueblo originario y lo ve como un elemento de orgullo, de diferenciarse, de desmarcarse del resto de la sociedad. ¿Ya? Reconocernos también nosotros que somos una nación mestiza, que todos somos mestizos, todos por ahí tenemos sangre indígena. Como yo le he comentado siempre a mis estudiantes en otros colegios también, aquí nadie, ninguno de nosotros tiene un certificado de pureza de raza, como con los perros, ya que hay certificados que te entregan que dice, este perro es 100% bulldog inglés, ¿cachai? Y te lo mira, 100% bulldog inglés, ¿cachai? Eso no existe con nosotros porque todos somos mestizos. Algunos más, otros menos, hay gente que se lo nota más, hay gente que se lo nota menos. Y quizás no solamente con el pueblo originario, sino que también con una colectividad migrante. Hay personas que son chilenos, pero que se nota mucho, por ejemplo, que tienen una ascendencia, no sé, pues, alemana. Por ejemplo, Bocellur se le nota que no es un típico chileno, porque es de papá haitiano y de madre mapuche. ¿Ya? Y se le nota a Bocellur que Bocellur ni por asomo físicamente y por color de piel se asemeja a Arturo Vidal, a Alexis Sánchez, a Claudio Bravo. Esos son un poquito más tenue el color café de la piel. Bocellur no, es como bien marcado. Eso tiene que ver con la componente étnica racial. ¿Ya? Y siempre, o sea, recuerdo nosotros siempre, por ejemplo, cuando teníamos un compañero colorín, el cabeza de cobre, el rucio, el negro, el chocolito, le colocáis cualquier apodo por un tema étnico. Y si tenía algún apellido especial, era yo, o sea, el alemán, el tano, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, hasta el día de hoy somos una sociedad, yo siento que somos sumamente discriminadores como sociedad, ¿ya? Somos muy prejuiciosos como sociedad con los migrantes. El típico chiste o comentario simple, o sea, imagínate, mamá, papá, voy a traer a mi pareja a la casa, ya, pues. Y llegáis, no sé, pues con un modelo o una modelo 1,90 m, ¿cachai? Rubia, ojos verdes, como bien hijo, o sea, vamos a mejorar la raza, ese es como el típico comentario. En cambio, si es, no sé, pues una persona, no sé, 1,5 m, bajito, con rasgos indígenas, como la que te buscaste, ¿cachai? O sea, existen todavía en la sociedad chilena, existen ese tipo de comentarios, ese tipo de reacciones, que tienen que ver con los prejuicios, ¿ya? ¿Por qué al migrante europeo se le recibe de una manera o al migrante estadounidense se le recibe de una manera y al migrante latinoamericano se le recibe de otra? Porque yo no escucho, estos alemanes vienen a puro robar pega, estos alemanes no hacen nada cuando llegan acá. No, pero sí el colombiano, sí el haitiano, sí el venezolano, sí el peruano, sí el boliviano, ¿cachai? O sea, hay cierto prejuicio de que porque viene de un determinado lugar, de un determinado continente, de un determinado país, culturalmente va a tender a ser mejor que nosotros y no tiene por qué ser así. ¿Ya? Y esos temas salieron a la luz o se colocaron en la discusión pública gracias a la globalización porque los procesos migratorios se fueron aumentando de manera importante. Piensen ustedes, por ejemplo, que en los últimos 10 años la cantidad de migrantes que entra a Chile es mucho mayor que en el pasado. ¿Ya? La llegada de migrantes de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Haití, comenzó a aumentar. Y hoy día, en la actualidad, para nosotros no es algo extraño verlos. Hace 10 años era sumamente extraño ver a un haitiano en la calle, por ejemplo. ¿Ya? Y eso también ha ido cambiando, porque nosotros lo hemos ido lentamente, va a ocurrir un proceso, y está ocurriendo, que nos va a hacer integrarlos, que va a hacer que nosotros los incorporemos dentro de nuestra sociedad, de nuestras prácticas diarias. ¿Ya? Y a nivel, ¿ya? Y a nivel también de fronteras, po. Eso también va a ocurrir. Las fronteras se abrieron, están llegando muchos más migrantes. ¿Por qué? Porque buscan mejores condiciones. ¿Ya? Y cuando llegan ellos no llegan solos, no llegan así como una persona, sino que traen sus costumbres, sus comidas, su lenguaje. Es por eso que tú probablemente no te extrañe a aquellos que tengan hijos chiquitos que en 5 o 10 años más sus hijos no digan buena choro, sino que digan buena parce. ¿Ya? Que una expresión típica de los colombianos de decir como buena compadre, buena parce. ¿Ya? No te extrañe, por ejemplo, que se establezcan una gran cantidad de restaurantes que en vez de colocarte la sopaipillita con pebre, el pancito amasado con pebre, te coloque arepas para echarle el pebre. ¿Ya? O sea, vamos a ir cambiando en ese sentido.
Y eso también tiene que ver con los efectos que va teniendo la globalización étnico-racial en las sociedades, porque lo van incorporando en lenguaje, costumbres, comida. No te extrañes que ahora veas en los kioscos de la esquina que tengan plátano verde, que vaya a comprar. ¿Por qué? Porque la colectividad venezolana que vive en el sector los pide para hacer plátano frito, por ejemplo. No te extrañes que eso pase. ¿Ya? Y lo que realmente hablaba de la componente racial que también se va modificando. ¿Ya? Ahora, sobre la diversidad sexual también es un tema bien interesante que ocurre, porque hace 40 años atrás, por ejemplo, la homosexualidad era considerada una enfermedad. Me da con mirar la cámara acá, siento que está apagada, tengo que mirarla acá. Hace 40 años la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Hoy día se entiende que puede ser porque una persona eligió ser así o porque se siente de una manera. Y no es ni bueno ni malo, o sea, da lo mismo. Uno como persona es libre de escoger, de elegir, de tomar la decisión por su cuenta. ¿Ya? Eso hace 30, 40 años no era así. Cuando tu familia se daba cuenta de que eras homosexual, eras lesbiana, o te sentías mujer en un cuerpo de hombre, o al revés, te escondían. Las familias más acomodadas te mandaban al extranjero a vivir y que viviera allá. Yo siempre me acuerdo del chiste del Coco Legrand que hacía en estos cafés con ser que decía, en un momento decía, oigan, no molesten al tío, que el tío es delicado. ¿Por qué? Porque el tío tiene 30, 40 años y estaba soltero. ¿Cachai? O sea, hay ciertos mitos que se han ido rompiendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, entender que la homosexualidad, el lesbianismo, no son enfermedades. ¿Ya? Estos temas se fueron visibilizando, fueron tomando cada vez más fuerza. Es una discusión compleja para la sociedad, totalmente, porque hay generaciones que fueron criados con otros valores, con otros principios, y eso hace que sea más difícil el proceso, porque es muy difícil a una persona cambiar las costumbres de un momento a otro. Es muy difícil a una persona decir, oye, esta usted no es así, cuando él creció 40, 50, 60 años creyendo que sí era así. ¿Ya? Y es por eso que generalmente te vas a dar cuenta que todas estas temáticas tienden a tener una mayor cabida en los sectores más jóvenes, en sectores que no están tan bañados por el prejuicio, que no están tan bañados por este conocimiento arcaico que quedó desactualizado. ¿Ya? Y fue así como desde los 90 en adelante se van a comenzar a visibilizar estos problemas. Y con el desarrollo de la globalización, de redes sociales, de comunidades virtuales que se apoyan en estas temáticas, más visibilidad tienen. ¿Ya? Más se visibiliza. Hoy día, por ejemplo, no se cuestiona que en cualquier ciudad del mundo o en cualquier ciudad de Occidente, principalmente en países donde existe un mayor grado de libertad, se puede desarrollar una marcha por el orgullo gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales, intersexuales, todo ese crisol de opciones que ellos plantean que existen, y es súper valioso que lo planteen que existan. Eso no va a significar, evidentemente, reconocer de que eso existe, que te exijan a ti cambiar. No va a significar que ser una persona heterosexual está mal. ¿Ya? Lo que sí está mal es juzgar y ser prejuicioso con el resto. Por ejemplo, como sigue ocurriendo en el día de hoy, porque hoy en día, gracias a redes sociales, se conocen casos de, por ejemplo, locales donde han echado a comensales en restaurantes porque son homosexuales. O porque se tomaron de la mano dentro del local, o porque se dieron un beso. ¿Ya? Que no han querido organizar sus bodas, que no han querido venderle los vestidos, que no han querido hacer los arreglos florales. Han existido muchas noticias de ese estilo que en el fondo lo que demuestran es la incapacidad de poder aceptar un cambio, de que la sociedad no es como era en el pasado, porque esto es dinámico, porque esto se está moviendo a cada momento. ¿Ya? Piensen ustedes que hace unos 10, 15 años en Chile era imposible pensar en un acuerdo, una unión civil, un acuerdo de unión civil, o lo que ya se propone que literalmente se le llame matrimonio, que haya un matrimonio igualitario para todos. Porque no, es que el matrimonio es una institución de familia, hombre o mujer, bla, bla, bla. En el Tedeum que ocurrió hace unos cuantos días atrás, el arzobispo cardenal de Santiago, él dijo que el matrimonio es una institución de hombre y mujer. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la tradición lo dice. Las tradiciones se cambian con el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, hay otros países donde esta discusión ya pasó, en California, en Estados Unidos, en Nueva York, en Países Bajos, ya, en Argentina ya pasó también esta discusión, ya pasó la vieja, como se dice coloquialmente. Aquí nosotros estamos en esa discusión, ¿ya? Y esa discusión se da porque todavía en Chile a nivel de sociedad, de creencia política, sigue siendo un país extremadamente conservador, ¿ya? De hecho, pequeño paréntesis, la ley del divorcio, de la nulidad del matrimonio civil, hace 20 años atrás fue una media de pelotera de discusión donde los sectores conservadores decían, no, es que va a ser el fin de la sociedad, el fin de la familia, poco más que nos íbamos a convertir en Sodoma y Gomorra. ¿No fue así? ¿No fue así? De hecho, dos de los principales opositores de la ley de divorcio están divorciados y se volvieron a casar, que es Andrea Alamán y la Marcela Cubillo. O sea, hay que abrirse a estos temas, ¿ya? Hay que entender de que son conversaciones que deben tenerse. Hay que buscar apoyo en estos temas también, ¿ya? Está la banderita del orgullo y está... El caso de RuPaul es un caso icónico porque RuPaul es un transformista, ¿ya? Lo que llaman los gringos un drag queen. Cuando un hombre que se disfraza se convierte en mujer y hace performance. Y de hecho, es una de las celebridades más famosas de Estados Unidos. Tiene su programa como especie de reality con hombres que se disfrazan de mujeres tipo drag. Y es como, en el fondo, un ícono de esta lucha de los sectores quizás más acomodados de la sociedad estadounidense, ¿ya? Y vamos a hablar también un poquito del feminismo, ¿ya? El feminismo, por si acaso, muchachos, muchachas, niños, niñas, compañeros, compañeras, compañeres, no es algo nuevo, ¿ya? O sea, no es algo que surgiera en el 2010 en adelante, como, oh, descubrimos la pólvora. El feminismo viene desde el comienzo de la historia de la humanidad. Ya en la antigua Grecia había mujeres que luchaban por tener cierto acceso a derechos políticos, cierto acceso al conocimiento de igual manera que los hombres de la vida pública. Y en el siglo XX, por ejemplo, la lucha por obtener el voto femenino también fue una lucha feminista. Bueno, pero en los 2000 vuelve a tomar fuerza porque llegó un momento en el cual dijeron basta. Basta de situaciones que, por ejemplo, para nosotros los hombres es súper cotidiano. Yo generalmente a mis estudiantes cuando toman modalidad presencial le hago la siguiente pregunta. Primero siempre a los varones, ¿cuántos de ustedes pueden salir quizás a carretear, a tomar con sus amigos y se pueden devolver tranquilito caminando por la calle? A las 4 de la mañana. La mayoría de los hombres siempre me levanta la mano, yo prefiero puedo hablar. Yo lo hice hasta en Valparaíso arreglando mi propio cuello, en el fondo, saliendo a las 4 de la mañana en una condición deplorable de un bar, ¿cachai? Y caminando a esperar la micro. Lo hice, no me pasó nada. Le hago la misma pregunta a las mujeres y las mujeres por lo general no levantan la mano y te dicen, no, yo no puedo. Esas situaciones, por ejemplo, son las que van despertando la lucha feminista. ¿Por qué? Porque es un decir basta a esas situaciones. El feminismo así como movimiento no busca en el fondo la destrucción del hombre, sino de las estructuras que han consolidado a lo largo de la historia de la humanidad la inequidad, la desigualdad entre hombre y mujer. Por ejemplo, no tener la misma equidad o igualdad, por ejemplo, de poder salir, tomar y volver a la casa tranquila. Porque el típico mensaje, avísame cuando llegues, quédate en la casa mejor, quédate con una amiga, vuelve acompañada, no vuelvas sola. ¿Está? Esos elementos son los que se buscan cambiar. Generar un ambiente más amigable, por decirlo de alguna manera, para que se puedan desenvolver de igual manera que los hombres. Que no haya, por ejemplo, preguntas incómodas en un contexto laboral, como por ejemplo, ¿tiene pensado tener hijos o quedar embarazado? ¿Ya? A los hombres nunca nos preguntan eso. Nos preguntan si te querés casar, que es otro tema. Pero no nos preguntan si queremos quedar embarazados, que queremos dejar a nuestra pareja embarazada y tener un hijo. Nunca nos preguntan eso. Y se te habla de las inequidades y las desigualdades, porque en el fondo te están haciendo un prejuicio simplemente por tu condición de ser mujer. De hecho, en otros cursos, compañeras, o sea, estudiantes, han planteado de que le han pedido hasta la prueba de embarazo, o sea, que le lleven una prueba de embarazo negativa.
¿ya? Esas son las desigualdades que quiere romper este modelo. Por ejemplo, por darte dos botones de muestra. Hay muchos más. Por ejemplo, una mayor equidad en los sueldos, que no ganen menos simplemente por ser mujer, que no se les discrimine porque cuando si tienen hijo, el hijo está enfermo, tienen que tomarse ya la licencia para cuidar el hijo, ¿ya? Porque al recibir un pre y un postnatal son 8 o 9 meses en los cuales el empleador pierde un trabajador y tiene que buscar otro de reemplazo, ¿ya? Esos detalles son esos elementos los que buscan romper, ¿ya? Y todo este feminismo, sobre todo esta nueva oleada de feminismo que toma fuerza en el siglo XXI, de los 2010 en adelante, tiene ciertos catalizadores, ciertos puntos clave que marcan el despegue de esta lucha, ¿ya? Que fue el movimiento Me Too en Estados Unidos, ya que nace principalmente por abusos de carácter sexual que habían ocurrido dentro de la industria del cine. De hecho, acá esto está metido fueron uno de los productores más famosos del cine de la época, de la actualidad, que era Harvey Weinstein, ¿ya? Y muchas actrices se iban diciendo las atrocidades que les pedía hacer en el fondo para asegurarle un papel. Y esto se fue expandiendo por el mundo, y no fueron solamente famosas, fue gente común y corriente que contó sus experiencias, ¿ya? Abuelitas que decían que los matrimonios antes duraban para toda la vida porque no tenían el valor de separarse del tipo porque a pesar de que los maltrataran. La violencia física por mucho tiempo fue aceptada en contra de la mujer, en un contexto de familia. De ella se lo buscó, ella fue la culpable, por algo le pegaron. Expresiones que probablemente más de alguno o alguna de ustedes ha escuchado en algún momento de su existencia. Bajo ninguna circunstancia, recuérdenlo, se tiene que permitir la violencia física, ¿ya? Bajo ninguna circunstancia. Y eso también es parte de la lucha del feminismo. Es lograr que se entienda de que esas prácticas no pueden seguir repitiéndose en el tiempo. ¿Ok? Entonces aquí también toma fuerza otro hito que ocurrió en Chile, que fue el colectivo Las Tesis, que con la canción Un violador en tu camino, que se hizo, que gracias a la globalización, estos dos fenómenos, el Me Too y el movimiento Las Tesis, tuvieron un impacto global. En todo el mundo se destaparon las ollas o las cajas de Pandora que estaban cerradas, que tenían que ver con estos abusos que ocurrían en contra de las mujeres y que por muchos años callaron, ¿ya? Y eso se abre. Y se comienzan a saber, y comienzan a salir todos los trapitos del sol y no queda títere con cabeza. Eso también va a ser un proceso que va a tomar tiempo, va a tomar décadas, años en ver efectos significativos, porque van a ser nuevamente romper con prácticas culturales aprendidas, ¿ya? Como el tema de la violencia, ¿ya? Física, psicológica, económica, simbólica, una serie de violencias que existen en contra de la mujer, ¿ya? Por último, vamos a hablar sobre necesidades educativas especiales o capacidades diferentes, ¿ya? En este caso, recuerden que vamos a hablar sobre los desafíos y cómo estos desafíos se van visibilizando. Por ejemplo, que una ciudad sea poco amigable para una persona que tiene movilidad reducida, ¿ya? Ya sea porque anda en silla de ruedas, porque sufre de ceguera, porque quizás le amputaron alguna extremidad y tiene que ocupar extremidad inferior, perdón, y tiene que ocupar alguna muleta, ¿ya? Lo que significa subir escaleras, todos esos elementos. Como en el fondo físicamente la ciudad no está construida de manera amigable, que sean capaces de integrarse y que siempre estén dependiendo de otra persona. Y para ellos también es súper incómodo estar dependiendo siempre de alguien que me ayude a subir la escalera, que me ayude a entrar al ascensor, que me ayude a bajar a en la esquina, que me indique si el semáforo está en rojo o está en verde, cosas por el estilo. También hay algunas que tienen que ver de carácter biológico, ¿ya? Es decir, que no son enfermedades como tal, sino que son condiciones, por ejemplo, como el caso de todo el espectro autista, el Asperger, ¿ya? Que en el fondo tu cerebro viene configurado de una manera un poquito diferente, ¿ok? También hay condiciones biológicas como el síndrome de Down, que tiene que ver con un cromosoma que en vez de ser XY, sino que es XXY, sino que tiene que ver con un tema de cromosomas, ¿ya? Bueno, también hay que buscar las estrategias de que los espacios sean capaces de incorporarlos, sean capaces de integrarlos, ¿ya? Que no se sientan excluidos de, por eso es tan importante que
los niños, jóvenes que presentan estas condiciones interactúen puedo decir, en los espacios, por ejemplo, de escuelas normales, que interactúen con la sociedad y que no ocurra lo que ocurría en el pasado, que era que los escondían, los encerraban, ¿ya? Y los mantenían siempre viviendo en un espacio pequeñito que fuera de cierto punto como el espacio conocido, no llevarlo a conocer otros lugares, ¿ya? Y por último también está el tema de la salud mental, muchachos. La salud mental que en este país están como las pelotas, y en el mundo, diría prácticamente en Occidente, es como el ajo, porque es algo en lo cual nunca los estados han puesto el hincapié, nunca han puesto el dedo ahí, ¿ya? De preocuparse de esos ámbitos. De hecho, si tú vas al sistema público, probablemente te va a demorar meses en no tener hora para un psiquiatra o hora para un psicólogo. E ir a una consulta, por lo general, mágicamente no todos atienden por FONASA, ¿ya? Sino que por el contrario. Y ahí el juramento hipocrático se les va al tacho de la basura. Entonces, hay estas temáticas ahí que quedan pendientes, pero que se han ido visibilizando, ¿ya? Han ido apareciendo a la luz, se han colocado ahí, se ha colocado el foco en esos elementos, ¿ya? Entonces, por eso es que hoy día las ciudades se están construyendo de otra manera, ¿ya? Por ejemplo, en la esquina se intenta dejar una bajada, una pendiente para que la persona con silla de ruedas pueda bajar. Los semáforos en la actualidad tienen un ruido, un pito así, tut, tut. La mayoría de ellos en la actualidad está teniendo ese pitito para avisarle a una persona que sufre de ceguera, ¿ya? Cada vez más existen tratamientos, técnicas, o se está demostrando de que la gente con espectro autista, Asperger o síndrome de Down es fundamental que socialice con gente, ¿ya? Y que se integre con gente. ¿Okay? Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar un poquito de lo que es la globalización cultural. Aquí destacan aquellas manifestaciones que son creaciones humanas, ¿ya? Las que gracias a los avances tecnológicos logran tener un impacto a escala global, ¿ya? Aquí, por ejemplo, van a entrar las modas, los memes, el sincretismo y los elementos. Esto tiene que ver con una integración de diversos elementos, ¿ya? Por ejemplo, el caso del sushi. El sushi fue un plato que, si bien es originario de Japón y tiene cientos de años en Japón, llega a Estados Unidos y el sushi que nos llega a nosotros, el sushi que tú pides cuando pides un roll al delivery, es un sushi que no es japonés, sino que es estadounidense, ¿ya? Que es el tipo de California Roll, Philadelphia Roll, que en el fondo son los que tienen queso crema, por dentro que son de este estilo con queso crema, ¿ya? El que está acá arribita viene a ser el sushi más original, ¿ya? Pero, por ejemplo, ese sushi que tú compras que viene envuelto en arroz con sésamo, está con tempura, ¿ya? Tiende a ser un rol más bien occidental y que te llevo acá. Y en el fondo, oh, estoy comiendo comida japonesa. No. Estoy comiendo en el fondo la fusión de la comida japonesa con la estadounidense, ¿ya? Es lo mismo que ocurrió quizás también durante la década de los 2010 con el boom de los restaurantes peruanos, ¿ya? Que llegó la moda de la comida peruana y todos querían comer lomo salteado, todos querían comer ají de gallina y papa a la huancaína, ¿ya? Que lo que fue en los 90, quizás a finales de los 90, comienzo de los 2000 con la comida china. Todos querían comer rollito primavera, carne mongoliana, arroz choufán y cosas por el estilo. Son en el fondo elementos que llegan desde fuera y se incorporan a nuestra realidad. Y hoy día prácticamente es súper normal decir, oye, me voy a comer un rol de sushi. Hace 20 años decir, me fui a comer un rol de sushi, era como, oh, el tipo de mundo, ¿cachai? El tipo importante. Bueno, las modas. Las modas son manifestaciones culturales, muchachos, ¿ya? Que esta manifestación cultural se refiere a que es una creación del hombre, ¿ya? Que es consumida por determinados grupos sociales, en el fondo. Por lo general está pensada para grupos jóvenes, grupos que están intentando construir su identidad en el momento, ¿ya? Todos probablemente en algún momento pasaron por alguna moda. O fueron guachirurros, o fueron emo, fueron pokémones, anduvieron con el pantalón a medio traste, se creían hip-hoperos, hoy día están los K-popers, ¿cachai? Todos se quieren vestir como los tipos de BTS y cosas por el estilo, ¿ya? Otros, quizás en los 80 estuvieron los metaleros, ¿ya? Que andaban con vestidos siempre de negro, con Converse blancas, con la polera de Metallica o de Maiden acá, aunque hubiesen 40 grados afuera. El comienzo de los 90 ahora estaba la moda del grunge, en los 70 la moda disco, o sea, siempre las modas por lo general fueron consumidas por grupos jóvenes o adultos jóvenes, ¿ya? Que están muchas veces construyendo su
su identidad, se están construyendo como personas, ¿ya? Estas modas tienen un fin en el tiempo, o sea, en algún momento van a terminar. Algunas duran más, otras perduran menos, ¿ya? Pero todas por lo general tienen una duración definida, o sea, hay un punto que tú dices, ya se acabó la moda de este y quedaron solamente aquellos que realmente son fanáticos, ¿ya? Por ejemplo, la moda disco acabó hace muchos años, y siempre sigo mirando la cámara de acá, si está apagada. Hace muchos años se terminó la moda disco, ¿ya? Pero todavía hay gente que escucha música disco, que son realmente aquella persona que le gusta la música y que no lo sigue por una moda, por integrarse a un grupo, ¿ya? Y estas modas en la actualidad se expanden rápidamente mediante redes sociales y los medios de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, a comienzos de la década de 2010, 2012, 2013, por ahí, Justin Bieber pegaba, pero en todo el mundo, y todas las chiquillas, las niñas de aquella época, eran como hiper mega requete contra fans de Justin Bieber y soñaban con conocer a Justin Bieber. Y Justin Bieber fue un fenómeno que se hizo famoso gracias a YouTube, a que subió un video cantando, ¿ya? El K-pop también se hizo famoso principalmente a través de la moda que llegaba por redes sociales, ¿ya? Por redes como YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat y cosas por esa índole, ¿ya? Y también los medios de comunicación juegan un rol importante. Las radios, por ejemplo, que colocan esa música, canales de televisión que transmiten noticias sobre ellos, ¿ya? Por ejemplo, en los 80, cuando llegaron la moda, llegó no sé si, la moda del metal, de los metaleros en Chile, llegó a través de las radios. Pues. Las radios colocaban el disco que había llegado a Estados Unidos de una banda que venía que era del estado de California, que se llamaba Metallica, y lo colocaron y fue como, oh, y lo grababan con el cassette en aquella época y lo repetían. Y se lo pasaban a un amigo y se iban así expandiendo a través de la sociedad. Y de un metalero pasamos a tener cientos o miles de metaleros en este país. Que después, claro, fueron desapareciendo porque crecieron, evolucionaron, tuvieron que cortarse el pelo porque tenían que encontrar trabajo, dejaron su camiseta de Maiden, polera de Maiden, por ejemplo, por una camisa para ir a trabajar a una empresa. Se acaba la moda, ¿ya? Pero hay un grupito que queda que lo sigue escuchando, que se sigue vistiendo igual, que son los fans acérrimos, ¿ya? Esa es parte de la evolución de las modas, ¿ya? Y esas son las modas en general. Por ejemplo, la moda del K-pop, que está hoy día muy en boga. En los 90, cuando yo era joven, yo era niño, estaba en la adolescencia, estaba muy de moda andar con el pantalón a medio traste, ¿ya? Y andar mostrando los calzoncillos. Me pregunten por qué una moda que llegó de Estados Unidos, que tenían sobre todo los cantantes, por ejemplo, de bandas como Limp Bizkit, por ejemplo, que andaba con el pantalón así a medio traste y con un gorro de New York y una chamarra así bien achiporrada, así como bien grande. Y todos querían andar como Fred Durst, por ejemplo. ¿Ya? Después tuvieron los Pokémones, todos querían ser Pokémones, todos tenían Fotolog, todos pedían F por F, que era en el fondo sigue mi recibo, ¿ya? Y buscaban tener el Fotolog Gold para subir más fotos por día y todo el jaleo. Iban a poncear a las discos y bailaban reggaetón y cosas por esa índole. Son modas que van pasando a lo largo del tiempo. Y así funcionan las modas. Luego tenemos los memes, ¿ya? Los memes son artefactos culturales. Y aquí usted me dirá, profe, ¿qué es esa cuestión de un artefacto cultural? Bueno, un artefacto cultural, muchachos, es... déjame notar aquí que alguien me envió, que se me olvide. ¿Ya? Un artefacto cultural es algo construido por el hombre. Puede ser algo físico como un lápiz, un control remoto, o puede ser algo más bien virtual como un meme. Un meme es algo que hizo una persona, por eso es un artefacto, es una construcción del hombre, ¿ya? El meme por lo general tiene como elemento característico que se difunde a través de redes sociales y medios de comunicación. En la actualidad, principalmente por redes sociales, ¿ya? Facebook, a todos les llegan memes, ya sea por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por Reddit, por el foro que sea, te llegan memes, no encuentras memes. De hecho, tú colocas en Google memes y te van a aparecer 800.000 memes. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia que tiene un meme? Es que los memes son unidades de conocimiento o unidades de transmisión de información que son comprendidas universalmente. Eso significa que todas las personas de una comunidad seremos capaces de entender el meme. ¿Ya? Esto puede ser un meme a nivel global, a nivel mundial, o bien a nivel país, región, comuna. ¿Ya? Por ejemplo, el meme de los tipos que bailaban con el ataúd, que estuvo muy de moda en el 2020, ¿ya?
es un meme comprendido mundialmente. Todos entendíamos el sentido de colocar a esos tipos en la imagen, ¿ya? Que era que alguien se iba a morir, que le iba a pasar un chasco y terminaba muerto. En el fondo como que tenía un final malo la acción que estábamos viendo. No sé, pues caerte de una escalera, estar tocando los cables de alta tensión y colocabas eso, o lo colocabas animado con la musiquita. Y los tipos se iban viendo con el ataúd aquí. Y salían bailando. ¿Ya? Eso. Y también hay memes que son de escala regional o local. Por ejemplo, el meme que está a la derecha, que también es del año pasado, que es el meme del ministro Mañalich, cuando en una entrevista en un canal de noticias, él dice, cuando era ministro todavía, y dice, ¿y qué no sabemos si el virus se convierte en buena persona? Una frase completamente desafortunada cuando estábamos teniendo miles de contagiados y cientos de muertos, ¿ya? Y el meme lo que hace es criticar esa declaración y le coloca este meme que está tomado de un capítulo de Los Simpsons, en el cual dice, aquí está el problema, alguien lo puso en mala persona. Y aquí está el malo, bueno. ¿Ya? Y la cara como de Humbertito, ¿ya? Como era el personaje que hacía Cristian García Huidobro. Entonces, esto en el fondo es una crítica a una declaración que hace una autoridad pública. Es un contenido que la gente va a entender siempre y cuando también tenga un contenido previo, ¿ya? Eso es porque si tuviste el capítulo de Los Simpsons donde vieron eso, vas a entender el sentido de la crítica en el fondo, ¿ya? Y ahí entramos entonces a hablar de las finalidades que tienen los memes. Los memes pueden tener una finalidad cómica, de reírnos de algo, o crítica, criticar algo. Y la crítica también va dentro de la comedia. De hecho, la comedia tiene como objetivo el hacer una crítica de la sociedad. De hecho, por ejemplo, cuando tú ibas en el pasado a un café concert del Coco Legrand, el Coco Legrand lo que hacía una crítica para la sociedad, a la sociedad, ¿ya? El stand-up comedy que estuvo tan de moda con la era Valdebenito, la Janidueña, Ruminot, el Sergio Freire, el Guatón Salina, eh, el León Murillo, que todos esos han pasado por el festival haciendo stand-up, también es una crítica a la sociedad. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes escuchan un stand-up comedy, lo que hacen por lo general es reírse de una realidad de este país, una realidad a nivel de sociedad de un determinado grupo de personas, ¿ya? Los mismos chistes que contaban, o sea, por ejemplo, cuando el grupo Finca cuenta el chiste de las almejas que van a ir al Cernac a reclamar, te está contando también una crítica a la burocracia chilena. Cuando te habla de la Masterplot, te critica el sistema económico, el sistema bancario del país, ¿ya? Así que la comedia tiende a tener esa función crítica, de no solamente estar ahí por estar, sino que también ser un elemento que cuestione el orden establecido, las situaciones establecidas. Y por último, vamos a hablar un poquito del sincretismo. Recuerden que el sincretismo hace referencia a la mezcla o fusión de culturas diferentes, ¿ya? Y aquí yo te lo voy a manifestar a nivel del mundo globalizado actual de dos maneras. Una tiene que ver con la comida, que es la comida fusión, ¿ya? La comida fusión es cuando yo tomo elementos de, por ejemplo, productos chilenos y le aplico una técnica de cocina francesa, estoy haciendo cocina fusión. O creo, no sé, un charquicán que en vez de carne de charqui, no sé, pues tenga carne de bisonte estadounidense con, qué sé yo, cebollita gambray que es francesa. Estoy haciendo una fusión de elementos de alimentos para generar un producto diferente al típico charquicán que comemos todos los días. ¿Ya? Y te coloco un ejemplo mucho más básico y burdo, pero mucho más entendible, que es el famoso suchipleto. Ustedes probablemente habrán escuchado alguna vez hablar del suchipleto, ¿ya? Que en el fondo es el pan de completo de hot dog amasado, ¿ya? Al cual se le coloca dentro una vienesa, se le coloca paltita, el tomate y se corta así como fueran porciones de un rol, ¿ya? Y en el fondo así después tú te comes el completo, ¿cachai? Eso es fusión, ¿ya? Y en el fondo tomamos una técnica quizás de enrollar, que son, no me acuerdo cómo se llaman estos tipos de rol de sushi que se hacen así, pero una técnica con la que se ocupa la cocina oriental para el sushi, para hacer un producto típico que es el completo italiano, ¿ya? Y también están en el lenguaje los anglicismos o todas aquellas palabras que ocupamos de otros idiomas. Por ejemplo, nosotros decimos notebook. ¿Por qué no decimos computadora portátil? ¿Ya? Que es lo mismo.
Decimos smartphone, no decimos teléfono inteligente. Por ejemplo, decimos coaching, no decimos motivación. Y así hay muchas palabras probablemente que si ustedes hacen memoria que ustedes utilizan son de otros idiomas. ¿Ya? Y eso tiene que ver también con la incorporación del lenguaje, y esto ha tomado una mayor aceleración con la globalización. ¿Ya? Lo que te contaba en un comienzo de la clase, probablemente palabras como esta vaina, parce, por ejemplo, se van a ir incorporando en nuestro lenguaje. ¿Ya? Ya no va a ser el buenachoro, debío. No. Por ejemplo, cuando incorporamos la palabra quilombo, también probablemente ustedes habrán escuchado, el quilombo es una palabra argentina, que generalmente ocupan los argentinos, que, che, quedó un quilombo. No, no es como quedó la escoba o quedó la manzana, que son palabras típicas nuestras. ¿Ya? Eso también es parte de la globalización, o sea, se van incorporando nuevos elementos, ¿ya? Que uno puede considerar que enriquecen nuestra cultura o la van diluyendo, eso ya es discusión de cada uno. Antes de cerrar, dudas, consultas, preguntas, inquietudes, acotaciones, comentarios, improperios. Nothing, nothing, nada de nada, nada narinas, ya. Si no hay nada, nos queda entonces, esta pregunta la vamos a saltar, nos queda la pregunta esencial. ¿Ya? Les voy a dejar estos 15 minutos que quedan para que puedan desarrollar la pregunta esencial. Recuerden que, considerando los contenidos vistos, analiza el siguiente verso de la canción Si vas para Chile y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. ¿Ya? Consideren, chiquillos, si es verdad esa afirmación o no. ¿Queremos efectivamente al forastero cuando llega a este país? ¿Por qué? ¿Depende? ¿No lo queremos? Eso, quiero que reflexionen sobre eso. Eso tiene que ver, muchachos, con lo que es la globalización social, sobre todo, ¿ya? Así que para que lo puedan trabajar. Mientras, voy a poner a cargar el computador que se está descargando y ustedes trabajen cualquier pregunta que tengan. Me escriben, ¿ya? Y ahora voy a ir al tiro a grabar. Dejo cargando mi computador. ¿Sí?